He has much larger ambitions in Ukraine. He wants to, in fact, reestablish the former Soviet Union. La mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que hay detrás de este conflicto, que algunos aseguran nos podría llevar a una tercera guerra mundial, porque no han prestado atención a las declaraciones de Biden, de Putin y del gobierno chino, que muestran un sistema financiero en declive y un nuevo orden mundial en formación. Y esto se ve muy claro en las predicciones de Ray Dalio, que nos ubica en el periodo de revoluciones y guerras. Y por eso no sorprende el resurgir en este momento de las tensiones en Taiwán con la intervención de los Estados Unidos, que si estalla también estaríamos hablando de una guerra en dos frentes. Pero no debemos olvidar que esta es una guerra fundamentalmente económica que tendrá graves consecuencias en los meses y años que están por venir. Vamos a ver qué ganó Estados Unidos con esta guerra, si Rusia también ganó algo importante como afirma Donald Trump, quiénes son los verdaderos perdedores de este conflicto y qué podemos esperar hacia el futuro nosotros como inversionistas con los movimientos del oro o Bitcoin. Para eso tenemos nuevamente al economista César Villalona, pero antes dejemos que Biden nos explique en sus palabras el origen del problema. The two things he said to me that he wants. One is Ukraine will never be part of NATO. And two, there will not be strategic weapons stationed in Ukraine. Lo primero es que yo creo que este es un conflicto fundamentalmente entre Estados Unidos, China, Alemania y Francia, más que entre Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos es la primera economía del mundo, China es la segunda, Alemania es la cuarta, de Japón y la quinta es Francia. Es cierto que Rusia está obligada a defender sus fronteras y para Rusia es casi intolerable que Ucrania entre en la OTAN y hayan bases militares de la OTAN en la frontera rusa, que de hecho ya la hay en algunas repúblicas que se adhirieron a la OTAN, antigua república de la Unión Soviética que tienen frontera con Rusia, pero son muy chiquitas. Y Rusia ahí ha estado tratando de negociar, pero lo de Ucrania es diferente, porque tiene una frontera muy grande con Rusia y es muy peligroso que ahí la OTAN tenga una base militar con armas nucleares. Los países que tienen armas nucleares no están uno al lado de otro. Eso es complicado. En 1962 Cuba tuvo misiles ahí que puso la ex Unión Soviética y finalmente eso se tuvieron que ir. La Unión Soviética negoció con Estados Unidos quitar los misiles de Cuba a cambio de que Estados Unidos lo quitara de Turquía y ahí terminó el conflicto. Entonces una base militar rusa en un país de Centroamérica, en República Dominicana, en México, eso es peligroso para Estados Unidos. Alguien puede decir, bueno, pero un país es soberano y si ese país decide que haya una base militar, que se monte, pero la soberanía es un concepto relativo, es un concepto jurídico, pero la política trasciende el tema jurídico. Lo cierto es que hay muchísimos países que son realmente dependientes. Это какое-то избыточное требование не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома. Ну чего здесь необычного? Вот как американцы бы отнеслись, если мы взяли там на границе между Канадой и США или на границе Мексики и США поставили бы наши ракеты. А что, разве у Мексики и у США не было никогда территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? Entonces, políticamente no habrá base de la OTAN en Ucrania. Sencillamente eso no va a ocurrir. Ucrania no va a entrar a la OTAN. Primero se destruye Europa. Esa soberanía no es real, políticamente. No lo puede tolerar Rusia. Como no tiene Rusia base cercana a Estados Unidos. Y Rusia es la segunda potencia militar, después de Estados Unidos, con armas nucleares. Son los países más poderosos militarmente. Estados Unidos lo sabe, que Ucrania no va a entrar a la OTAN, que Rusia no lo va a permitir, pero ha creado una situación. Y primero arrasa a Ucrania antes de que eso ocurra. ¿Cuál es el asunto de fondo? Si no habrá entrada de Ucrania a la OTAN, ¿por qué ese aparece como el tema que explica lo que está ocurriendo? Bueno, porque ese es el tema que está en la superficie. Pero el tema de fondo es China. El rival de Estados Unidos es China. Es cierto que Rusia puede tener preocupación, ¿verdad? Y decir, bueno, cuando se desintegró la Unión Soviética en el año 1991, dice Gorbachev, que era el presidente de Rusia en aquella época, el primer ministro, que había un acuerdo de que esos países de Europa del Este no se iban a integrar a la OTAN. Dicen que fue verbal, pero aunque estuviera escrito, Rusia no tenía suficiente fuerza en 1991 como para impedir que Estados Unidos metiera en la OTAN a los países que metió, que eran de Europa del Este cercanos a Rusia. Por ejemplo, en el 99 metieron a Hungría, Polonia y la República Checa, que surgió de una división de Checoslovaquia, que tiene la República Checa y Eslovaquia. En el 2004 entraron Rumanía, Bulgaria y Eslovenia. Eso a Rusia le comenzó a preocupar porque está viendo que esa fuerza militar europea de Estados Unidos se va acercando ya a su zona de influencia. Y luego aparece este asunto de Ucrania.
Rusia no tenía fuerza en esa época, pero en el 91, cuando se desintegra la Unión Soviética, Estados Unidos es la potencia militar más grande del mundo, la potencia política y la potencia económica, con una fuerza enorme. Era un país débil, Rusia, y así cerró el siglo XX. Pero en los años siguientes se fue dando un cambio en el balance de fuerzas a nivel mundial. Primero se empiezan a dar negociaciones entre Rusia y Alemania para una integración comercial que se iba a dar en rublos o en euros, con el fin explícito de desplazar al dólar y avanzar hacia un mundo multipolar, estableciendo una zona de libre comercio entre Europa y Rusia. Y posteriormente comienzan las negociaciones con China también, para integrar a Alemania al gran proyecto chino de integración económica conocido como la Ruta de la Seda, que está conectando a todo el mundo dejando de lado a Estados Unidos. En medio de todo ese contexto, en el año 2014, líderes de los países de Europa le propusieron al que era presidente de Ucrania que se integrara a la Unión Europea. No le hablaron de la OTAN y le ofrecieron hasta un préstamo del FMI porque tenían problemas económicos. Y hablaron de un proyecto de asociación a la Unión Europea. El presidente de Ucrania dijo que no podía hacer eso, porque Ucrania tenía mucha dependencia de Rusia, por el lado del gas, de la energía eléctrica, y que le había ofrecido mejorarle los precios del gas, que Rusia le había ofrecido un préstamo, y que los productos industriales iban a Rusia. En otras palabras, nosotros tenemos demasiado vínculo con Rusia, no me pidan que me meta en la Unión Europea. Y en ese contexto de su negativa, se da una sublevación contra él y lo derroca. ¿Qué hace Rusia? Promueve un referéndum en Crimea, que era parte de Ucrania, que está en el Mar Negro, donde Rusia tiene una base militar, y Crimea se declara territorio ruso, porque el 95% de la población es rusa. Entonces Rusia, al meter a Crimea, ya tiene controlado el Mar Negro, con esa base militar. Ya ahí se le hace difícil a Estados Unidos meterse. Luego, Estados Unidos toma la decisión para pedirle al presidente de Ucrania, ante el derrocamiento del otro, ponen uno, a este le piden que se meta en la OTAN, en la Unión Europea y en la OTAN. Alemania y Francia no están de acuerdo con que entre en la OTAN, pero Estados Unidos es el que decide ahí. Y este presidente de Ucrania, que es el que está en este momento, comienza a decir que sí. Y Rusia le dice que no va a haber bases militares de la OTAN en su frontera. Busquemos algún acuerdo, pero no te metas ahí. Incluso puede entrar a la Unión Europea. Hay países de la Unión Europea que no están en la OTAN, como Suiza. Pero Estados Unidos está forzando la entrada a ese tratado militar. Obviamente Rusia tiene que defenderse ante esa situación. Y todos estos años ha sido ese forcejeo de si va a entrar o no va a entrar. Hasta que Estados Unidos empuja en esa lógica. Pero no empuja para que ese presidente tome la decisión. Empuja para meterle miedo a Rusia, para que Rusia vea que eso es una posibilidad real. Y Rusia no lo va a tolerar. Hay una amenaza a Rusia. Y el cálculo de Estados Unidos es entonces que Rusia reaccione con violencia para aterrorizar a Europa. Entonces viene el pánico en Europa ante la reacción de Putin. Y es lo que estamos viendo ya en estos meses, antes de la intervención. Mueve tropas hacia la frontera, porque era inminente que este presidente quería entrar en la OTAN. Y Europa se pone en pánico. Pero el miedo no es a Estados Unidos, el miedo es a Rusia. Estados Unidos logra el objetivo de meterle miedo a los pueblos de Europa con una supuesta amenaza rusa, porque Rusia va a invadir Ucrania y cuando invada Ucrania va a tener armas militares nucleares en Ucrania y luego va a lanzar una invasión a Europa. Esa es una opinión del gobierno de Estados Unidos y logra entonces radicalizar a Europa contra Rusia. Estados Unidos lo está haciendo bien desde el punto de vista político, pues yo no estoy emitiendo juicios morales aquí, la política es la política. Entonces es inminente que van a entrar. Putin le dice que no. Y finalmente Alemania y Francia se reúnen. El presidente de Francia, el primer ministro, se reunió con Putin porque no querían que eso pasara a más. Querían una solución. Y Putin dice, bueno, pero es que nosotros teníamos un acuerdo del año 2006, porque esto me lo he saltado. En el 2006 hubo una reunión de Rusia con los países europeos donde acordaron que Ucrania no iba a entrar ahí y que iba a haber autonomía a una serie de repúblicas que son parte de Ucrania, que es donde ha intervenido Rusia. 拜登总统只要保证不接纳乌克兰加入北约，就可以结束这次危机，阻止爆发战争，但他们不这样做。 Bueno, el otro país que los Estados Unidos estaban tratando de que se metiera en la OTAN era Georgia y también Moldavia, que tienen frontera con Ucrania. Rusia no lo permitió. En Georgia hubo problemas, también militares, y Rusia tuvo que ponerse fuerte. Entonces quedó Ucrania como el país al que están empujando hacia la alianza y que pasa a ser el problema para Rusia. Ahí hay dos repúblicas que son Donetsk y Lugansk en el este, que pertenecen a una región que le llaman Donbass. Eso se parece un poquito, no en términos geográficos, pero sí en términos políticos, a Cataluña, el País Vasco en España, que incluso en Cataluña declararon independencia y no pudieron consumarla.
pero tienen gobiernos propios, son regiones autónomas. En el caso de Donetsk y Lugansk, el acuerdo era que fueran así también, no que fueran repúblicas independientes, pero sí autonomías en Ucrania. Y el gobierno de Ucrania no lo permite y ahí hay una guerra que casi no se menciona, pero ahí hay conflicto militar, antes de que se metiera Rusia. Ahí hay una resistencia, porque la mayor parte de esa población es rusa, además. Entonces, no se cumplieron esos acuerdos y Estados Unidos crea esta situación. Finalmente, Rusia decide intervenir ahí en esa zona del Donbass e invade. ¿Qué es lo que logra Estados Unidos? Estados Unidos ha ganado con esto. Lo primero es dejar a Rusia ante el mundo como un país agresor, porque esa es la idea que se impone a partir del control de los medios de comunicación. Estados Unidos no tiene competencia en eso. Lo que diga Estados Unidos al mundo, eso es lo que va a creer el mundo. Entonces Rusia es un país que agredió a Ucrania. Ya ahí hay una ganancia, el desprestigio de Rusia. Segundo, en todos estos meses, ante la amenaza rusa, Estados Unidos ha incrementado su venta de armas a Francia y a Ucrania. Eso le conviene a Estados Unidos porque incluso vende armas que no es la de último modelo, sino que se activa su industria armamentista. Tercero, ya no van a entrar a la ruta de la seda Alemania y Francia. Y este es el punto central. Porque los gobiernos de esos países